Una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la construcción de obras faraónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas principalmente. Su construcción ha generado gastos millonarios, triplicando incluso los presupuestos originales y en algunos casos ha causado daños medioambientales. ¿Qué tanto podemos saber de ellas? ¿Quiénes son los contratistas? ¿Cuáles permisos han cumplido? ¿Cuánto en realidad ha costado? Muchos ciudadanos y periodistas han conseguido información sobre dichas obras gracias al acceso a la información y de eso hablaremos hoy en Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Bienvenidos, bienvenidas. Estas obras, así como el resto de cosas que hace el gobierno federal o los estatales, municipales, es más, todos los que reciben recursos públicos como sindicatos o partidos políticos, debe ser público. Y si no está público, tú, yo o cualquiera que desee saber algo sobre nuestros gobiernos puede hacer solicitudes de información. Estas obras faraónicas, por supuesto, han generado mucho interés, como lo demuestran las cifras. Sobre el Tren Maya, los ciudadanos han hecho 6,478 solicitudes de información. Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han hecho 5,667 preguntas. La refinería Dos Bocas ha generado 1,846 solicitudes. El corredor interoceánico suma 365. El tren interurbano 178 y el aeropuerto de Tulum 47. ¿Pero qué sabemos sobre estas obras faraónicas? Comencemos con el tan polémico Tren Maya. Originalmente se planeó con un presupuesto de $7,800 millones, es decir, 150,500 millones de pesos. Pero año tras año este proyecto ha enfrentado retrasos por cambios en el diseño, salidas de empresas constructoras, además de amparos judiciales de grupos ambientalistas. Veamos los números. En 2009 gastaron 708 millones de pesos. En 2020 el gasto fue de 9,714 millones de pesos. El año siguiente fueron 33,121 millones de pesos. En 2022 fueron otros 175,000 millones de pesos. En 2023, 143,000 millones de pesos. Y para el siguiente año se prevén otros 120,000 millones de pesos. Esto sumaría 482,000 millones de pesos, lo cual significa que esta obra será 208% más cara que lo calculado inicialmente. El Tren Maya tendrá una extensión de 1,554 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y se prevé que inicie operaciones a partir de 2024. En septiembre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la primera prueba del tren con pasajeros junto a su gabinete y empresarios como Carlos Slim y recorrieron 57,6 kilómetros en 4 horas. El tren que recorrerá el sureste del país fue planeado como una obra para impulsar el desarrollo económico de la zona sur de México, una de las más pobres del país. Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado que esta obra ha causado daños al medio ambiente como deforestación, destrucción de cenotes y afectaciones a la fauna local que habita en las selvas de la península de Yucatán. Y para hablar precisamente del Tren Maya, hoy nos acompaña Michelle Duarte, integrante del colectivo Sélvame del Tren. Michelle, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nayeli, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Michelle. Primero que nada, por favor, cuéntale al auditorio qué es Sélvame del Tren. Bueno, Sélvame del Tren es un movimiento, es una situación que salió un poco, digamos, de forma inesperada y nos fuimos convirtiendo en un movimiento, en un colectivo. Entonces, en realidad es un colectivo formado por activistas, ingenieros, biólogos, científicos, académicos, ciudadanos y abogados que están tratando de defender toda la selva maya y digamos, la destrucción que está llevando el proyecto
de forma académica, de forma legal y apegado completamente a las leyes y la normatividad mexicana. Claro. Decía, se formaron casi, ¿no? Orgánicamente. Fue casi accidentalmente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, Michelle, que comenzaron como a tener coincidencia o cuáles fueron como las demandas o los señalamientos que desde distintos ámbitos hacían hacia esta obra del Tren Maya? Básicamente, el punto de inicio fue la falta de legalidad o la ilegalidad, como lo queramos ver, que no se hicieron manifestaciones de impacto ambiental en tiempo y forma, como lo señala la ley, que no se hicieron las consultas a los pueblos originarios, como se señala incluso en normatividad internacional, donde se empezó a militarizar, donde no había completo flujo de información del proyecto, donde nunca tuvimos un proyecto ejecutivo para poderlo estudiar, sobre todo gente que estuvimos involucrados o que hemos estado involucrados en el medio, en mi caso yo que soy fotógrafo y buzo, pero muchos colegas que son arqueólogos subacuáticos, que son espeleólogos, nos estábamos preguntando qué pasaba aquí, por qué o con base en qué estaban destruyendo o construyendo. Entonces empezamos a buscar información y nos vimos que casi todo estaba en la ilegalidad. Eso es interesante. ¿Cómo empezaron a buscar información? ¿A dónde acudían? ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Pues básicamente investigamos primero qué entidad de gobierno era la encargada de la obra, hasta que dimos con el Fonatur. Empezamos a asistir a las reuniones y juntas a las que convocaba el Fonatur con los pobladores. Muchos de nosotros tenemos arraigo en Quintana Roo. Y nos dimos cuenta que no había minutas, o las minutas estaban extrañas, o estaban, digamos, a los pobladores de forma mañosa se les trataba de convencer, y empezamos a buscar ya información más a fondo. Hicimos peticiones públicas de información al Fonatur, a Fonatur Tren Maya, a Semarnat, a Profepa, hasta la CONAMP, y las entidades de gobierno todas echaban la bolita entre ellas. Y luego, ¿qué otras respuestas también encontraron, Michelle? Bueno, de entrada las negativas, ¿no? De solicitudes de información, no entregaban información, ¿no? ¿O qué es? Básicamente, más que no entregar, una entidad decía yo no soy competente, es la entidad de enfrente. Íbamos con la entidad de enfrente, yo no soy competente, es la de al lado. Íbamos con la de al lado, regresamos con la primera, y todo terminaba en que era de seguridad nacional y no nos podían dar la información. Y ahí se quedó el proyecto, o digamos, las informaciones que íbamos solicitando se quedaron ahí atoradas, pero sí hubo un lapso donde logramos conseguir, aunque sea de forma escueta, información que nos ayudó para alimentar los amparos y digamos, la detención que tuvimos de varias secciones del proyecto por información legal que sí llegamos a obtener. Michelle, la obra sigue, ¿no? De hecho, el presidente hizo hace algunas semanas un recorrido, ¿no? Ya con pasajeros, digamos, en el tren. Se espera que la inauguración sea en septiembre de 2024. ¿Qué más hacer? Porque ustedes además ya han demostrado mucho del impacto ambiental, de las afectaciones en la zona. ¿Qué más hacer? Porque la obra continúa, ustedes pues se han manifestado, etcétera, y como dices, ya llegaron a un tope también en materia legal. Bueno, nosotros tenemos de nuestro lado a la ciencia, a la academia, a las leyes, y estamos peleando contra un monstruo enorme que es el gobierno federal. Y el gobierno federal lleva este proyecto con base a pura narrativa, con base a pura propaganda. Nosotros tenemos la labor y nos toca hacer esa contranarrativa y esa contrapropaganda con los datos duros de la ciencia, con los datos duros de la parte legal. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Seguir exigiendo, seguir compartiendo la información, exigir transparencia. Este proyecto está completamente manejado ahorita en la opacidad. Acabamos de ver el presupuesto 2024, la asignación de recursos que hay para el Tren Maya, y cuando vemos otros rubros en la zona, en la península de Yucatán, donde no hay la gente no tiene caminos, donde no hay escuelas, donde no hay centros de salud. Y además otra cosa bien interesante es que han manejado este proyecto como si fuera un proyecto de movilidad, y realmente esto es un subsidio al turismo, y a un turismo muy mal planeado, porque se va a invadir la zona y se van a meter una cantidad inconmensurable de gente en reservas de la biosfera que en otros momentos y en otros tiempos ni siquiera podría haber actividad. Y lo peor de todo es que va a haber actividad militar que tampoco sabemos bien cómo se va a manejar.
Claro. Y una última cosa que me parece relevante también que abordemos, Michelle, y tú como buzo, es la afectación a los cenotes, que es mucho donde se ha concentrado pues la demanda, ¿no? También. ¿Qué pasa con esas zonas que en Yucatán, en toda la península, pues está lleno de cenotes y ahí se está construyendo un tren, ¿no? Tenemos varias cosas o varios riesgos. Uno, el riesgo inminente de colapso, porque estamos hablando de suelo kárstico, esto se ha dicho hasta el cansancio, pero bueno, digamos ya van a meter pilotes que tienen, digamos, su capacidad no está tan comprobada porque el suelo kárstico es completamente inestable. Pero dejando este tema de lado, el tema del agua es gravísimo. De por sí la península de Yucatán ya representa o ya tiene un estrés hídrico. Lo que va a suceder es que con mayor extracción, mayor cantidad de contaminación y mayor gente con mayor servicios o mayor cantidad de servicios que requieren, el estrés va a aumentar. Y lo que vamos a poder observar en unos 8 años, que es lo que hemos platicado con científicos, que esperemos no llegar a eso, es una desertificación de la península de Yucatán. Porque el agua de mar va a empezar a entrar y el agua dulce va a empezar a escasear. Y muchas plantas van a comenzar a morir. Es un tema muy profundo que evidentemente aquí no podríamos abordar por temas del tiempo, pero creo que el verdadero tema de seguridad nacional tendría que ser el agua. Exacto. Michelle, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy ilustrativo tenerte por acá y que nos expliques todo esto y sobre todo que la gente también tenga esta información. Muchas gracias por el espacio e invitar a la ciudadanía que utilice todas las entidades que nos pueden ayudar a buscar transparencia. Muchas gracias, Michelle. Gracias.